Hola, soy Alejandra Quintana, hidroterapeuta de colon certificada, y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la hidroterapia de colon. Es un tema interesante ya que suelen pensar que no está documentado a lo largo de la historia el uso de la hidroterapia, así que el día de hoy nos vamos a apoyar sobre todo en estos dos libros. Este es uno de mis más grandes tesoros. Este libro lo traje de la Universidad de Oxford, es del Dr. Bettman y se llama A Pictorial History of Medicine, que es básicamente una monería porque nos va mencionando en algunos capítulos la evolución del uso de los enemas y la irrigación del colon. La verdad es una maravilla. Y tenemos por aquí otro libro que se llama Scientific Intestinal Irrigation, que también este es del Dr. Waddington, que dentro de los que hacemos hidroterapia de colon y estamos certificados, sabemos que el Dr. Waddington fue uno de los que escribió, de hecho es el primero que escribió un libro única y exclusivamente sobre hidroterapia de colon. Empezamos con los egipcios. Nos montamos al papiro Ebers, que fue cuando por primera vez se cree que se habló sobre la hidroterapia de colon. Les voy a contar una historia muy bonita, en realidad es una leyenda. Resulta que estaba por ahí a las orillas del río Nilo, estaban unos sacerdotes y médicos egipcios, y el dios Tot, que es el dios de la medicina, se transformó en un ibis sagrado que viene a ser una especie de garza. Agarró agüita con su pico y se lo puso por el ano, dándole así a entender a los sacerdotes y a los médicos que debían usarlo como terapia para sanar su cuerpo. Entonces, a partir de ahí se empezó a usar el uso del enema. Es muy interesante porque en las inscripciones cuneiformes de las tabletas babilónicas y asirias en el año 600 a.C. ya se menciona también el uso del enema como tal, ¿no? Que es como la parte más básica de la hidroterapia de colon, ya que ya vamos a ir viendo cómo evolucionó. En la India también se menciona, hubo un médico, el padre de la medicina hindú, de la cirugía hindú, que es Sushruta Samhita. Noten los nombres porque no quiero decir burradas con ustedes. Él fue también uno de los precursores en utilizar los enemas. Hay una diferencia abismal entre la hidroterapia de colon profesional ahora y los enemas, pero debemos reconocer su eficacia y bueno, que ha ayudado siempre y que ha existido, como ustedes pueden ver, desde hace muchísimos años. Tenemos también apariciones y menciones del uso de los enemas con los griegos, y después nos vamos con los romanos al siglo IV. Hipócrates, el gran Hipócrates, utilizaba los enemas para ayudar a combatir la fiebre. Si vamos más adelante, por el año 124 a.C., encontramos a Asclepiades de Bitinia, que fue también quien estableció la medicina en Roma, y él prefería el uso del enema antes que usar laxantes. Ya se utilizaban los laxantes en esa época, pero él de alguna manera intuyó o supo que era mucho mejor el uso de los enemas para ciertas cosas, y sobre todo lo usaba para combatir lombrices intestinales y fiebre. Avanzamos a lo largo de toda esta línea del tiempo y nos vamos al año 30 a.C. con Celsus. Celsus fue autor de uno de los primeros libros de medicina, fue un gran médico muy reconocido, y él habló con frecuencia y por primera vez sobre la temperatura que deberían tener los enemas. Él estableció que no deberían ser ni muy fríos ni muy calientes, entonces ya se estableció ahí la temperatura correcta del agua para utilizar este tipo de tratamiento. También en las culturas precolombinas, en la pirámide de Tikal, hay una imagen muy interesante de un sacerdote sosteniendo un enema, un irrigador, y una persona así en posición, ya saben, de pompitas afuera, para que le pusieran su enema. Entonces, si nos vamos también a los griegos, está Galeno en el siglo II después de Cristo, que fue uno de los médicos más experimentados de su tiempo, y él los recomendaba con aceite y miel. Fue como una peculiaridad, ¿no?, que él utilizó. Seguimos con Grecia, y bueno, está Aesio, quien fue un médico griego en el siglo VI, y él recomendó los enemas única y exclusivamente con agua.
que básicamente de Aesio es quien nosotros tomamos en la actualidad bajo las regulaciones internacionales, que el uso de los enemas sea única y exclusivamente con agua. Si nos vamos a Nigeria y Costa de Marfil, hay documentaciones sobre el uso del tótumo. El tótumo para mexicanos vendría a ser un guaje. Le hacían un hoyito y le metían como un carricito, y ya con eso un carricito podría ser de hueso o de algún otro material, y con eso introducían el agua vía rectal. Hasta el año 980 después de Cristo, encontramos a Avicena, que fue el príncipe de los médicos, y a Albucasis de Córdoba, también por el año 1013, 1106. Ellos se basaron en la jeringa que ya existía para las limpiezas del oído. Entonces empezaron a fabricar un dispositivo. Todavía se están peleando entre quién fue primero, pero el resumen de esta discusión es que ellos empezaron a ser precursores sobre la evolución de los equipos o dispositivos para el uso de la hidroterapia de colon. Entonces, basados en la jeringa de oído, diseñaron un dispositivo que ya tenía cierta presión, porque la jeringa pues tiene el émbolo, ¿no?, que tiene un poco de presión. Ellos empezaron a entender que no era suficiente con el uso del enema como tal, necesitaba algo de presión. Entonces, posterior a eso, casi al mismo tiempo, también se utilizaba lo que le llamaban la bolsa para el enema, y le llamaban que era tocar la gaita. ¿Por qué? Porque agarraban la bolsa y presionaban con ambas manos para poder ejercer un poquito de presión y que el agua entrara más en el recto. En la Edad Media, la hidroterapia de colon se volvió extremadamente popular, siendo así que lo empezaron a utilizar miembros de la realeza y también la gente pudiente. En 1510, Ambroise Paré mejoró el dispositivo, y ya para el siglo XVII, se le llamó la edad de oro del uso del enema, sobre todo en la sociedad parisina, porque la gente se hacía enemas hasta 4, 5, 6 veces al día. Y acordémonos que en esa época, Europa no estaba como tan higiénico todo, tenían un desorden completo en sus vidas, había demasiados excesos y todo de todo. Entonces, los enemas obviamente pues los hacían sentirse mejor, entonces se volvió todo eso como una locura. A tal punto que, se vieron en la necesidad de seguir mejorando los dispositivos. Y llegamos aquí a Renier de Graaf, quien hizo un dispositivo que está precioso. Yo quisiera conseguir alguno por ahí, en algún bazar seguro encontraremos alguno todavía. Lo fabricó de tal modo que se hiciera de autoaplicación. Era una especie de manguerita de 1.5 metros más o menos, pero un poco semirrígida, que hacía fácil que la gente se lo autoaplicara. Entonces eso hizo que se disparara el uso a diestra y siniestra, porque ya no necesitaban que las doncellas les aplicaran los enemas, sino que ellos mismos podían aplicárselos. Entonces fue como la gran revolución. En Estados Unidos, más o menos como en 1932, Kerr Russell escribió un libro que se llama Irrigación de colon, que es el que les mencioné, que es este. Este libro lo que hizo es el primer uso documentado de la irrigación colónica. Entonces, en este libro encontramos todos los dispositivos que se han usado a lo largo de la historia. Y existió un dispositivo que fue el dispositivo Battenberg, el Gibnacolon. Ese a mí me da muchísima risa, porque imagínense que era como una especie de silla que se reclinaba, entonces podían estar así, y la terapeuta o el terapeuta movía a la persona a como quisieran. Entonces le subían las piernas, los bajaban, porque con la creencia de que el agua entrara más profundamente, entonces los ponían como así, en una posición súper chistosa. Me encantaría también conseguir por ahí un Gibnacolon, perdón. Sería muy divertido ver el dispositivo en vivo, porque fue algo muy peculiar en la época, ¿no? Ya por esas fechas. Después, ya como el primer dispositivo moderno que ya tenemos en la historia, se registró el Hydrostone. El Hydrostone, se pronuncia Hydrostone, que es un equipo que el doctor Diecker menciona, que ya nos marca la pauta del uso de presión y temperatura. Se dieron cuenta que no era suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre el enema y los equipos modernos? El enema
Funcionas únicamente por gravedad. Es un litrito de agua, de hecho les voy a enseñar un irrigador antiguo. Este es más o menos del año, la marca se llama Victor, es un dispositivo original. Y hagan de cuenta que se usaba esto, se llena de agua y aquí tiene para poner la manguerita y se cuelga obviamente a cierta altura. Entonces únicamente funciona con gravedad. En el caso ya de los primeros equipos modernos, lo que encontramos es que utilizamos presión controlada y temperatura controlada. Esa es como la gran diferencia, además de que son muchísimos más litros de agua. Pero ya lo habían entendido, que era necesaria la presión. Ya entre 1930 y 1970 se registraron alrededor de 16 equipos para hidroterapia de colon. ¿Por qué? Porque ya era demasiado, o sea, ya lo usaban tanto y ya se daban cuenta de que era tan efectivo que ya no había manera de que no hubiera una regulación. Estados Unidos fue el primer país en sacar una regulación para la hidroterapia de colon, que fue en esos años. Se registraron 16 equipos, de los cuales muchos todavía siguen vigentes en la actualidad, como equipos médicos certificados para hidroterapia de colon. Tenemos los clase 1, clase 2, etcétera, pero ya existe una regulación desde entonces. Obviamente han ido cambiando las leyes y demás. Y ya por último, para terminar, les cuento 2 datos importantes más. El uso de los laxantes entró en vigor en Estados Unidos más o menos por la década de los 70. ¿Por qué razón? Pues porque son más económicos, porque son aparentemente más rápidos, ¿no? Sin embargo, y se desplazó ese florecimiento y ese auge que traíamos en Estados Unidos, se empezó a desplazar y empezó a usarse el laxante porque es más económico y lo encuentras mucho más accesible, no lo encuentras en cualquier farmacia. Sin embargo, la hidroterapia de colon ha demostrado por mucho su eficacia, o sea, eso no está, la eficacia de la hidroterapia de colon no debería estar siendo bajo escrutinio, al contrario, lo que necesitamos es documentar de manera más científica y de manera más clínica su eficacia. Entonces, para eso empezaron a surgir asociaciones a nivel internacional. En Estados Unidos por la época surgieron 2. De la que a mí me interesa hablar es IACT, que se fundó en el año de 1984 con el nombre de ACTA. ¿Por qué? Porque empezaron a pelear muchísimo en el Senado para quitar la hidroterapia de colon por todo el ruido que estaba haciendo. Entonces se unieron muchos terapeutas y algunos senadores y protegieron la terapia en Estados Unidos. ¿En qué sentido? Que la registraron y empezaron las asociaciones regulatorias. Por eso es que yo siempre invito a todos los terapeutas de colon a que se certifiquen y a que se vuelvan parte de las asociaciones que ya existen. En México tenemos una que está funcionando ya. Tenemos en Estados Unidos como 4 o 5 asociaciones. A mí me gusta IACT, yo pertenezco a IACT. Y esta también que fue fundada como ACTA. Y, o sea, imagínense, desde 1984 es una asociación que tiene 37 años. No es una asociación advenediza que llegó y se fue y desapareció. Si han hecho mucho trabajo, ha sido pues obviamente por el apoyo de sus miembros, ¿no? Y también tenemos en España otra asociación, hay otra asociación en el sur de Latinoamérica. Les vamos a dejar todos los datos de las asociaciones para que ustedes las busquen, se registren. Y también como usuarios de la hidroterapia de colon es importante que se vayan a hacer hidroterapia de colon con los terapeutas que están certificados. Obviamente eso garantiza pues que tienen más conocimiento, nos obligan a renovar nuestra membresía cada año y no es nada más así como que así pagas y ya, no, tenemos que hacer ciertas evaluaciones, tenemos que presentar, a veces nos invitan a dar alguna conferencia, o sea, tenemos que estar activos dentro de las asociaciones para poder seguir renovando nuestras membresías. Así que espero que este capítulo les haya parecido muy interesante. A mí es un capítulo que me apasiona muchísimo compartir porque no es una terapia que solo apareció porque sí, trae mucha historia, ha existido siempre y estoy segurísima de que la única cosa que va a pasar es que se va a formalizar más, la gente va a empezar a buscar y a ser más exigente, que eso me parece fabuloso. Bueno, pues este fue un brevísimo resumen de lo que es la historia sobre la hidroterapia de colon, porque podría estar aquí con ustedes 5 horas.
Díganos de qué temas quieren saber y porque queremos compartirles. Hay muchísimos datos que no se saben sobre la hidroterapia de colon y podríamos estar haciendo diferentes capítulos de lo que ustedes nos pidan. Mándenos sus comentarios si ya sabían sobre la historia de la hidroterapia de colon, si tienen alguna duda de lo que aquí se comentó, y vamos a estarles compartiendo con muchísimo gusto sobre los temas. Obviamente nos vamos organizando y les vamos respondiendo todas sus dudas. Pónganle like, por favor. Danos like. Te vemos pronto.